Érase una vez un mundo remoto donde los hombres primitivos miraban al firmamento e intentaban comprender el universo. Con el paso del tiempo, los pueblos andinos comenzaron a fijarse en los cambios que se producían en el cielo e identificaron a la luna con la plata. También alzaron la vista al sol y relacionaron su color y su brillo con el oro. Este culto al sol nos ha dejado hermosas piezas de oro, algunas de ellas elaboradas con fragmentos de concha o piedras semipreciosas como la turquesa. Sin embargo, el oro es mucho más. Es química, mineralogía, geología, historia, arte, tecnología e incluso medicina. El oro tiene poca afinidad para combinarse con otros elementos, por lo que suele encontrarse puro o formando aleaciones naturales que pueden llegar a contener entre un 2 y un 20% de plata, cobre, hierro y otros elementos. Desde el punto de vista químico, el oro es un metal de transición situado en el grupo 11 de la tabla periódica con número atómico 79. Es amarillo, brillante, blando, denso y el mineral más maleable y dúctil que se conoce. Puede presentarse cristalizado en cubos y octaedros y en cristales de 12, 24 e incluso hasta 48 caras, aunque lo habitual es encontrarlo en forma de masas redondeadas por transporte y rodamiento que se llaman pepitas, o con formas filiformes de alambres reticuladas o dendríticas. Con 31 gramos de oro es posible elaborar una lámina de 28 metros cuadrados de superficie. Este es el procedimiento para hacer el pan de oro con el que tradicionalmente se han decorado todo tipo de manifestaciones artísticas. Más desconocidas son sus múltiples aplicaciones de carácter tecnológico, como son las capas micrométricas electrodepositadas sobre los conectores eléctricos, el recubrimiento de satélites para redirigir radiaciones incidentes o su utilidad como espejos acoplados a los telescopios para detectar y medir fuentes de luz infrarroja procedentes del espacio. Igualmente se usa en la fabricación de flautas traveseras y otros instrumentos musicales de viento, pues mejora la propagación de las ondas sonoras. Se utiliza en tratamientos de belleza y se están estudiando posibles efectos beneficiosos de aplicación en medicina. El oro se encuentra en rocas formadas en todas las etapas de la historia de la Tierra, desde el arcaico hasta áreas geotermales actuales y en todos los ambientes geológicos. Las antiguas culturas extraían pepitas de oro de depósitos aluviales que los ríos transportaban a favor de la corriente. Estos yacimientos, por su riqueza y concentración, se llaman tipo placer. Posteriormente empezaron a explotar vetas de cuarzo con oro. En ambos casos extraían oro de aquellos lugares donde lo veían. Agotados estos yacimientos, ahora explotamos oro invisible que solo se puede reconocer con un microscopio electrónico. A principios del siglo XX se empezó a comprender la asociación del oro con el vulcanismo y con áreas geotermales actuales, como por ejemplo su deposición en fumarolas, fuentes termales y géiseres activos de Yellowstone Park. Los Andes son una de las zonas más ricas de la Tierra en producción y reservas de oro. Los mayores yacimientos de oro andinos están en relación con un intenso magmatismo generado durante la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Un ejemplo de este tipo de yacimientos es la mina Pierina en la ciudad peruana de Huaraz. Se trata de un típico yacimiento de los llamados epitermales de alta sulfuración o ácido sulfato. Formado hace 14 millones de años, un oro submicroscópico se encuentra diseminado en tobas dacíticas, piroclastos riolíticos, brechas hidrotermales con cuarzo, pirita o baritina y en zonas de oxidación. En la cordillera de los Andes se sucedieron desde 2000 años antes de nuestra era una serie de culturas que extrajeron y trabajaron el oro en un contexto funerario, ceremonial y suntuario. En el Perú, las sucesivas culturas se agrupan en base a la cronología de Rowe
en un primer periodo denominado precerámico 3 horizontes y 2 intermedios. En los horizontes predominó la influencia de una cultura única extendida prácticamente por todo el territorio. Los 2 intermedios son periodos en los que coexistieron varias culturas. Que se tenga conocimiento, la metalurgia en el antiguo Perú comenzó hace unos 4000 años. El objeto más antiguo que se conserva es un collar de oro y piedras semipreciosas que fue encontrado en la localidad de Xiscaraymoco, cerca del lago Titicaca. El collar muestra láminas enrolladas en tubos elaboradas por la denominada técnica de martillado. También se suponen elaboradas por la misma técnica las pequeñas láminas de oro encontradas en la localidad de Huayhuaca y datadas en 3500 años. Hacia los años 1500 y 1000 antes de nuestra era se empezaron a trabajar cobre y plata. Los trabajos metalúrgicos con oro fundido no aparecen hasta 500 años después y las aleaciones intencionadas oro-cobre, llamadas tumbagas, se reconocen a partir del año 100 y las técnicas de dorados del 300. Desde el año 600 la cultura wari generaliza el uso del bronce y alrededor del 700 se empieza a utilizar en la costa norte bronce arsenical para la elaboración de armas, herramientas, utensilios y comercio. La cultura inca extiende el uso del bronce por todo su imperio. En el horizonte formativo, la cultura Paracas, que ocupó parte de la costa sur del Perú, elaboró oro en láminas para la realización de diademas, narigueras y adornos. Esta cultura es también conocida por la belleza de sus tejidos. En el intermedio temprano o culturas regionales clásicas, los Nazca, descendientes de los Paracas, elaboraron máscaras, orejeras, tocados y narigueras con las mismas técnicas de orfebrería que sus predecesores. Los Nazca se caracterizaron por la belleza de su cerámica policromada, en la que con frecuencia se reconocen formas globulares y el asapuente. Esta cultura es mundialmente conocida por sus misteriosas pistas de Nazca. La cultura moche o mochica se estableció en la costa norte del Perú y su asentamiento principal estuvo entre la Huaca del Sol, que tenía carácter administrativo, y la Huaca de la Luna, de carácter religioso. Los moche utilizaron 3 metales en la orfebrería: oro, plata y cobre, en solitario o en aleaciones binarias o ternarias, con objeto de conseguir distintas tonalidades de color. El nombre de tumbaga se reserva a una aleación binaria o ternaria con proporción baja de oro. Los objetos eran sometidos a diferentes técnicas para aumentar el efecto dorado o plateado en la superficie. En el año 1987, el Dr. Walter Alba descubrió las famosas tumbas del señor de Sipán y de otros personajes de la élite moche.
Los Mocho Mochica han sido unos de los mejores ceramistas de la historia. Su cerámica, en la que predomina el rojo y el crema, ha permitido conocer su estilo de vida y costumbres mitológicas, puesto que no dejaron escritura. La larga tradición de la costa norte del Perú en trabajos de orfebrería con oro y plata fue desarrollada de forma excepcional por el pueblo xicán, cultura del intermedio tardío o estados regionales. Los trabajos del proyecto arqueológico xicán, dirigido por el Dr. Shimada, han permitido descubrir en la tumba este del Ahuacaloro el enterramiento del señor de Xicán, donde se encontró la máscara y orejeras de oro, junto a otros elementos del amplio ajuar funerario de este personaje de élite. Un elemento diferenciador de la cultura xicán fue la utilización intensiva del cobre o bronce arsenical. Actualmente se investiga el uso intencional del arsénico y el aprovechamiento de láminas de cobre arsenical llamados naipes como monedas en el comercio. El centro más importante de la cultura chimú fue Chanchan, que quiere decir sol-sol o gran sol. Fuertemente amurallado, fue construido en adobe y con representaciones marinas. Los artesanos chimú representaban en tallas de madera a personajes de élite o a divinidades, y en estas figuras continúa presente el uso cotidiano del metal, ya que fueron expertos orfebres. La cerámica de color negro es característica de los chimú. Son frecuentes las representaciones relacionadas con el mar y la pesca en caballitos de totora, que aún hoy en día se siguen utilizando en la costa norte del Perú. Durante el Imperio Inca hay un gran desarrollo de la arquitectura que se caracterizó por ser de planta rectangular, puertas y ventanas de forma trapezoidal con dinteles y piedras labradas sin argamasa, como esta de 12 ángulos en Cusco. Utilizaron los llamados quipus, en los que en cuerdas con diferentes nudos contabilizaban los datos de su imperio. Siguiendo el curso del río Urubamba y a una distancia de unos 110 kilómetros de Cusco, los incas edificaron la majestuosa ciudad de Machu Picchu. Los incas no aportaron grandes novedades respecto de la metalurgia, pues utilizaron todas las técnicas de las culturas que los precedieron, excepto el dorado. Cabe resaltar que usaron el método del incrustado de metales. Se generalizó la fabricación de armas y herramientas en bronce. Trabajaron pequeñas figuras para uso suntuario y ofrendas.
Este pasado histórico puede reconstruirse con ayuda de técnicas cruzadas químicas y mineralógicas. Actualmente se pueden analizar piezas arqueológicas por técnicas no destructivas como la difracción de rayos X en una plataforma multipropósito y la microscopía electrónica. Como ejemplo, aquí se muestra una pieza arqueológica de la costa norte del Perú, cuyo análisis por espectroscopía de energía dispersiva de rayos X o EDX, técnica acoplada al microscopio electrónico de barrido o SEM, ha revelado una composición entre un 67 y un 45% de oro, el resto de plata y algunas trazas de cobre. En otras piezas, como estas varillas de la costa norte de Ecuador, posiblemente fragmentos de una nariguera, la misma técnica de análisis ha determinado una composición rica en cobre de tipo tumbaga. En esta imagen obtenida por SEM, en la que se ha empleado un detector de electrones retrodispersados, se observa una superficie enriquecida por un proceso de dorado. Este detector permite determinar diferencias de composición por contraste de color, siendo en este caso la zona brillante la que corresponde al oro, por ser el elemento más pesado. Hasta aquí hemos mostrado cómo el oro es química, mineralogía, geología, historia y arte. Pero también desde el comienzo de la humanidad ha sido y es leyenda, fascinación y atracción. Su relación con el sentimiento mágico religioso y la sensación de inalterabilidad hizo que algunos eligiesen el oro como compañero de viaje para toda la eternidad.